Entonces dice en el verso 23, le diré a los que llamé no es mi pueblo, ustedes son mi pueblo. Y ellos dirán, tú eres mi Dios. Bueno, y le damos el 3. Aquí hay una cita en el anterior, que es en el que, bueno, yo es porque no sé la G, dice la G. Lo ruama, o sea, no es mi amada, se escribe lo ruama, y no es mi pueblo, lo ami. Bueno, y en el 3.8, en el 3.4 le damos rápidamente, porque los israelitas vivirán muchos días sin rey o príncipe, sin sacrificio o piedras sagradas, sin efod o ídolo. Después los israelitas, sigue el 5, 3.5, después los israelitas regresarán y buscarán al Señor su Dios y David su rey. Ellos vendrán temblando al Señor y a sus bendiciones en los últimos días. Cabe anotar que este periodo que habla acá de que Israel estará muchos días sin rey es el periodo en el cual estamos ahora. Y en los últimos días, que era el periodo en el cual se encontraban en el libro de los Hechos, eran los últimos días. Tanto que recordemos que en el capítulo 2 del libro de los Hechos, el apóstol Pedro menciona al profeta Joel en el capítulo 2, hablando eso cuando se dio cumplimiento pues de la venida del Espíritu Santo y que empezaron a hablar en lenguas los apóstoles. Él dijo, este es el cumplimiento de la profecía del profeta Joel, capítulo 2, de que en los últimos días derramaré mi espíritu sobre toda carne. Cabe recordar que es una profecía que viene del profeta Joel. Recordemos que el profeta Joel es un profeta que pertenece al periodo del Antiguo Testamento y dirige la mayor parte de sus profecías a la nación de Israel. Bueno, entonces quería continuar acá con este verso que he estado discutiendo desde el primer video, que entonces ya vemos cómo en el libro de Oseas, vemos cómo en el libro de los Hechos se da cumplimiento a otra profecía que está en Isaías sobre el enceguecimiento, el endurecimiento y el divorcio que hace Dios de la nación, y cómo estamos actualmente en esa etapa en que Dios no está relacionándose con los hombres a través de la nación de Israel, y que, como dice en el capítulo 28 del libro de Hechos, Dios ha enviado su salvación a las naciones. En Hechos 28, Hechos 28. Quiero retomar entonces este tema, que siquiera lo anoté para no olvidarme, de ese que está en el capítulo 3, y para el tema de discusión que traía, que era por qué está equivocada este verso de Efesios 3.6, porque está equivocado en la versión de la nueva versión internacional, porque no corresponde a lo que está escrito en los manuscritos. Siempre es bueno uno tomar manuscritos, o no los manuscritos, sino por ejemplo una Biblia interlineal, del griego al español o del griego al inglés, para los que quieran, o como por ejemplo la traducción literal Young,
o cualquier otra Biblia como incluso en español la Reina Valera, la Biblia de las Américas, que si ustedes las leen concretamente en este verso, podrán ver que lo que les digo corresponde es un hecho de que este verso del capítulo 3, verso 6, realmente debe corregirse o lleva a confusión tal como está en la nueva versión internacional. Puedo volver a tomarlo y se dan cuenta por qué, de acuerdo a lo que hemos estado hablando. Fíjense como dice ese verso 6. Este misterio es que a través de las buenas noticias, o sea, el Evangelio, las naciones son herederas junto con Israel, lo cual entonces, fuera de que no está en el manuscrito, crea confusión, porque ya cuando nuestro Señor le da al apóstol Pablo esta revelación de la gracia de Dios, de la dispensación de la gracia de Dios, fue el ministerio que nuestro Señor Jesucristo le dio a Pablo como una revelación nueva, porque como vimos, si tomamos el verso 1 del capítulo 3, dice así: por esta razón yo, Pablo, el prisionero de Cristo Jesús, por la causa de ustedes, naciones. Entonces, si el ministerio del apóstol Pablo era un ministerio para las naciones, después de que Dios mandó la salvación a las naciones, ¿cómo añaden acá en el versículo 6 que las naciones son herederas junto con Israel? Esto puede crear confusión, aunque es un énfasis añadido que no está en el manuscrito. Puede crear confusión porque puede hacer pensar que Israel todavía existía como nación, cuando sabemos que en el año 70, a menos de que esta carta la hubiera escrito antes de la destrucción del templo, que todavía está en pie Israel, pero para nosotros hoy en día sabemos que después de la destrucción del templo y que fue quemado, y del exilio a que fue sometido el pueblo de Israel por esta invasión, este ataque que recibió de los romanos, entonces ya en el presente, aunque desde el 48 existe un terreno que se llama Israel, no podemos decir que la nación, tal como plantea la Biblia en el Antiguo Testamento, exista como Dios la tiene pensado para un futuro, volver a llamar a todos los judíos que están alrededor de todo el mundo, porque la promesa que Dios le hizo a Abraham es que el terreno se iba a ir desde el gran río, que es el río Nilo, hasta el río Éufrates, y sabemos que el terreno que tiene actualmente la nación de Israel realmente no corresponde a esta medida tan grande que Dios le ha prometido a la nación de Israel. Por eso no podríamos decir que la nación ha vuelto del exilio en este momento, y ya lleva más de 2000 años en este exilio. Entonces, esto puede llevar a confusión este verso 6 que dice que este misterio es que a través del Evangelio los gentiles son herederos junto con Israel. Pero tenemos que entender ahora que para Dios todas las naciones son consideradas naciones gentiles, para que los mismos judíos de raza judía que existen ahora y que existieron desde este periodo después de que Israel fue destruida y exiliada, que hubiera dejado de ser el pueblo escogido de Dios, que está al final del libro de los Hechos. Entonces ya la nación es digamos que Dios entiende ahora con todas las naciones, y los judíos individualmente, las personas de raza judía, son considerados gentiles para Dios. Recordemos que antes de que Dios llamara a Abraham,
el mismo Abraham era un gentil y él formó la nación, o sea, escogió a una persona para formar de ella, Dios escogió a una persona para formar de ella una nación. Pero antes de Génesis 12, digamos que cuando empieza a llamar a Abraham, todas las personas eran consideradas gentiles, o sea, no eran todos paganos. Entonces, por eso el estado actual, porque este ministerio es de Pablo hacia las naciones, el ministerio actual que tiene, y allí están abarcadas todas las personas. Si ya Israel no es nación, las demás personas están asimiladas, los demás judíos que han existido desde esta época, desde ese periodo de que fue escrita esta carta, podían hacerse miembros del cuerpo de Cristo y pueden hacerse miembros ahora a través de estas buenas noticias que están en el capítulo 1, que es la buena noticia de nuestra salvación, que es el verso 13 y 14. Quiero tomar ese verso para leer ese evangelio que es el que corresponde, a los miembros a todas las personas hoy en día, por el cual pueden llegar a ser miembros del cuerpo de Cristo. Básicamente, para una persona hacerse miembro del cuerpo de Cristo, hoy en día el evangelio estaría en el capítulo 1 y en el capítulo 2. En el capítulo 1 sería concretamente el 13 y el 14. El verso 13 y el 14. Y en el capítulo 2 sería, digamos, básicamente el 8 al 10. Digamos, eso es como el evangelio de nuestra salvación. No es un evangelio como el evangelio del reino que requería en esa época, cuando existía la nación de Israel, que comenzó a predicar Juan Bautista y nuestro Señor Jesucristo, los apóstoles, el mismo apóstol Pablo durante el libro de los Hechos. Ese evangelio requería bautismo en agua, arrepentimiento de los pecados, y fuera de eso las personas los judíos estaban todavía viviendo en la dispensación de la ley, porque todavía no se había, la dispensación de la ley venía del libro Éxodo, comprendió el tiempo en que vivió nuestro Señor Jesucristo. Digamos, los evangelios comprendió el libro de los Hechos, cuando todavía se estaba ofreciendo el segundo pacto, y entonces las personas todavía estaban bajo el rigor de la ley.